Copyright versus Creative Commons. ¿Te has preguntado alguna vez qué significan estos símbolos? Pues no, ¿verdad? Bueno, hoy vas a saber más de ellos. La respuesta es sencilla. Estos símbolos están presentes en casi todos los productos comerciales que existen hoy en día, que hayan sido creados por alguna persona o empresa. Por ejemplo, en los videojuegos, en la música, en las imágenes, en los libros y hasta en los programas que miras en la televisión. ¿Pero a qué se debe su uso y qué significa cada uno? Bueno, empecemos por el copyright. El copyright o derecho de autor es un producto de normas jurídicas y principios que regula los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación de una obra. Estas pueden ser literarias, artísticas, musicales, científicas o didácticas que estén publicadas o inéditas. En este caso, copyright significa que debes de pedir permiso a quien tenga los derechos exclusivos y pagarle un precio para que puedas utilizar su obra. Normalmente se realiza un contrato entre las partes, porque el autor ejerce su derecho de explotación sobre la obra y cede derechos específicos a la otra parte, o sea, nosotros, o la persona que haya adquirido estos derechos. En resumen, el copyright reconoce la autoría y protege legalmente. Con el copyright tienes la obligación de registrar tu obra. Además, debes realizar contratos de edición, distribución, etc. Gracias al copyright, tú puedes demandar a las personas que compartan tus obras sin tu permiso. Ahora hablaremos del Creative Commons. Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro que desarrolla modelos de licencias para ayudar a la difusión cultural a través de las nuevas tecnologías, reduciendo las fuertes barreras del copyright y siempre respetando aquellos derechos que los autores de obras originales quieran presentar. A diferencia del copyright, son especiales porque no utilizan un contrato entre partes. En este caso, el autor tiene los derechos y decide cómo los demás van a utilizar su obra. De este modo, quien quiera utilizarla deben respetar la licencia Creative Commons que el autor haya escogido para su obra. Estas licencias son diversas y fueron creadas para tipos específicos de productos. Las licencias Creative Commons no reemplazan a los derechos de autor, sino que se apoyan en estos para permitir modificar los términos y condiciones de la licencia de su obra de la forma que mejor satisfaga sus necesidades. En resumen, Creative Commons reconoce la autoría de las obras pero no en su totalidad. Esto depende de la licencia que tiene registrado el producto. Creative Commons no te protege legalmente. Además, Creative Commons no te obliga a registrar tu obra y tampoco te obliga a realizar contratos de edición y de distribución. Una licencia de Creative Commons no puedes demandar a las personas que comparten tu obra. En fin, ahora te darás cuenta que todos los productos comerciales que miras o usas tienen su autor, y estos son los únicos dueños de sus obras. Pero de acuerdo a cada licencia, tú podrás hacer o no uso de estas libremente. Esto fue Copyright versus Creative Commons. Created using Powtoon.